Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, familias. Es una bendición y un privilegio de volver a llegar hasta el seno de sus hogares. Reciban un saludo, como siempre, muy cordial de parte de la Iglesia de Cristo, Nación Santa, MSI, aquí en El Salvador, y de parte también de mi familia. Que el Señor pues les siga bendiciendo en gran manera. Esta mañana yo voy a invitarles a que busquen allí en sus hogares, si tiene cerca una porción de las Escrituras, busque en el Salmo capítulo 40, versículo 4. Vamos a leerlo y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Que el Señor añade bendición a nuestras vidas. La palabra bienaventurado habla de felicidad, habla de estar feliz y de sentirse dichoso. Por eso muchas veces usted ha oído desde los púlpitos que los predicadores decimos que la palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso. Ahora, es importante entender la interpretación de esta palabra bienaventurado, porque ya les dije lo que significa esta palabra es felicidad. Y tenemos que entender que tenemos que sentirnos felices, tenemos que sentirnos dichosos, usted y yo, por tener a un Dios, óigalo bien, que nos haya escogido en primer lugar. Esa es una bendición. Por eso esta bienaventuranza es importante que usted me la pueda captar en esta hermosa mañana. Óigalo bien. Entonces, porque aquí va una bienaventuranza. Oiga, para los que confían, para los que ponen su confianza en el Dios que es la roca de nuestra salvación. Hay una bienaventuranza. Entonces es importante entender de que usted y yo nos debemos de sentir felices. Óigalo bien, porque nos haya escogido Dios. Usted es un escogido de Dios. Usted es una escogida de Dios. Por lo tanto, la felicidad tiene que estar en usted y en mí. Tenemos que sentirnos felices, tenemos que sentirnos dichosos, óigalo bien, porque este primer punto es importante, que a usted le dé un buen ánimo, que no se sienta solo, para que no se sienta sola, óigalo bien, porque Dios la ha escogido a usted, amada hermana. Dios lo ha escogido a usted, amado hermano. Dios ha escogido aún a sus hijos, como lo dije una vez, óigalo bien, que aunque ellos anden deslizados hoy en día, aunque no se estén congregando, pero ellos también, nuestros hijos, son escogidos por el Dios, óigalo bien, que nosotros, que usted y yo, adoramos y exaltamos. Debemos de estar también felices por tener a un Dios como Padre Celestial. Oiga bien esto, Dios lo escogió a usted y a mí nos escogió, y Él se ha hecho, oiga bien, Padre para usted y para mí. Tenemos a un Padre Celestial que nos ama, óigalo bien. Entonces siéntase amado. No se sienta ahí, como le dije, solo o sola. Hay un Dios que lo ama y tiene que usted sentir ese amor. Y ese amor es manifestado a través de muchas formas, a través de muchas maneras. El amor de Dios es manifestado. Hay gente que dice, es que Dios no me ama a mí. Tal vez porque se llevó a un familiar. El hecho de que se haya llevado, oígalo bien, por adelantado a un familiar, no es que el Dios de los cielos haya dejado de amarlo, haya dejado de amarla. No. Es importante entender esto. Entonces, tenemos un Padre Celestial que nos ama. Entonces, ese amor, siéntalo. Y como le dije, es manifestado a través del cuidado,
a través del mismo amor, óigalo bien, pero a través del cuidado también. No me vaya a decir de que usted no es cuidado, no es cuidada por el Dios de los cielos. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él guarda aún las necesidades que usted y yo muchas veces pasamos. En medio de las adversidades hemos dicho a través de este medio de que Dios está en el asunto. Hace poco veíamos en una predicación que Él es nuestro ayudador. Entonces es importante de que usted sienta y vea ese cuidado de parte de Dios. Yo no puedo decir que Dios no me ha cuidado, ¿cómo no? Dios nos ha librado, óigalo bien, de muchas veces de la muerte. ¿Cuántas veces ha pasado un carro cerca de usted que podría habérselo llevado por delante y Dios hizo que el carro se moviera hacia otro extremo, o que usted haya sentido que le empujaron y haya saltado, haya brincado, óigalo bien, hacia adelante para que el vehículo no se lo pasara llevando? ¿Cuántas veces no ha caído otra cosa a la par de uno? Por poquito, dice uno, me salvé. Es porque el cuidado de Dios ha estado siempre, óigalo bien, ha estado siempre en nuestra vida. Entonces tenemos un Padre Celestial excelente, óigalo bien. No es como nuestros padres, ¿verdad?, que nos jalaron del pelo, que nos empujaron, que nos dieron con palo, que nos dieron un empujón, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino que nuestro Padre Celestial es un Padre especial. Óigalo bien, usted tiene que aprender a verlo desde una óptica diferente al Padre terrenal que tal vez lo atropelló aquí en la tierra o la atropelló. Nuestro Padre Celestial es distinto, óigalo bien, es muy distinto. Entonces es importante de que usted lo vea esto de una manera diferente, donde usted pueda ver que usted y yo somos bienaventurados. Óigalo bien, somos bienaventurados. Entonces es importante que veamos esto. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial nos ama, nos cuida, óigalo bien, pero también nos provee. Él es nuestro Padre Celestial, que en hebreo se pronuncia Abba. Oiga, Abba, nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Entonces es muy importante de que usted y yo podamos sentir ese peso de Padre en nosotros. Él es nuestro Padre. Entonces, usted y yo no tenemos ninguna razón, óigalo bien, de por qué tenemos que sentirnos huérfanos. Si aún Él mismo dice en uno de los salmos que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo te recogeré. Porque Él no es un padre irresponsable como muchos padres. Nosotros como hombres lo hemos sido, óigalo bien, de una u otra forma con nuestros hijos. Entonces muchas veces hemos abandonado hijos. Entonces, pero Dios no lo abandona a nadie, óigalo bien. Este papá tan lindo que tenemos es un papá súper especial, como dicen allá en un lugar de Sudamérica, es espectacular. Entonces es importante que usted pueda sentirse amado por Él, y eso nos va a permitir a usted y a mí poner nuestra total confianza en Él. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza total en Él, la incredulidad desaparece. Oiga, la desconfianza desaparece. Desaparece. La duda desaparece totalmente. No estamos pensando en qué vamos a comer, no estamos pensando en qué le vamos a hacer con el asunto. Oiga, de una o de otra forma, Dios se va a manifestar a favor de usted y a favor de mí. Dios se va a manifestar. El problema es en nosotros, que dudamos muchas veces. Puede ser que no desconfiemos totalmente, pero el que caigamos en duda significa que sí desconfiamos, que no hemos puesto nuestra confianza total. Nuestra confianza total. Entonces es importante de que a veces por lógica, sabiendo que tenemos un Dios, nosotros
Bueno, cuando Él quiera nos va a permitir tener aquello, ¿verdad? Cuando Él lo decida. El asunto es que Dios siempre quiere que usted y yo, oiga, tengamos lo mejor, recibamos lo mejor, vivamos lo mejor. Esa es la voluntad divina, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, que es agradable, óigalo bien, y es perfecta. Entonces es importante de que usted y yo veamos esto de una manera diferente. Entonces Él es el que nos provee, óigalo bien, Él es el que nos sana, Él es el que nos sana. Muchas veces le damos el crédito a los médicos por la receta o la la medicina que nos recetó. Pero el que nos sana es el Señor. Óigalo bien, porque puede ser, hay gente que bebe pastilla y no ve la salud. Pero Dios, óigalo bien, temprano o tarde se va a manifestar. Su milagro que usted ha estado esperando en su cuerpo, óigalo bien, si su confianza está totalmente regida a Él, usted va a recibir, óigalo bien, el milagro de Dios para su vida. Usted tiene que tener la confianza plena que en medio de esos dolores que usted sufre, en medio de esa enfermedad que lo ha estado agobiando o que lo ha estado agobiando, usted, óigalo bien, amada hermana y hermano, usted va a ver y va a sentir, óigalo bien, el poder de Dios en su vida. Entonces, Él es el que nos sana. Tenemos un Padre que nos brinda su ayuda en todas las necesidades que usted y yo, óigalo bien, muchas veces estamos pasando. Entonces, pero es importante que usted y yo nos ubiquemos, óigalo bien, en ese potencial que hay en Dios, en esa misericordia, de que se tiene que derramar sobre su vida y sobre mi vida. Entonces, ahora es importante que entendamos esto y también que nos ayuda y que nos garantiza, óigalo bien, que nos garantiza su ayuda al decirnos que estará con nosotros todos los días. Entonces, todo esto que yo le he plasmado, óigalo bien, es importante que entienda que todo esto usted lo va a vivir. Óigalo bien, Dios se va a manifestar en amor en usted. Dios se va a manifestar a través de la ayuda, a través del cuidado, a través de la provisión. Dios se manifiesta, óigalo bien, se manifiesta como un Padre. Entonces es importante entender de que Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días. Entonces, ahora veamos el texto. Lo vamos a desglosar en 3 partes y vamos a ir, el tiempo ya nos está avanzando y queremos orar al final. Entonces dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, hay muchas razones por las cuales usted y yo debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y las razones son las que le he estado explicando. El que Dios le provea, óigalo bien, es una razón por la cual usted tiene que poner su confianza. Él no le ha dado solo una vez como una donación, como hacen los gobiernos, ¿verdad? Como hacen las alcaldías, que le dan una donación nada más, o una ONG, una donación una sola vez y ya no le volvieron a dar. No. Dios se la da a usted cuantas veces usted la requiera. Óigalo bien. Entonces, hay muchas razones. Entonces, el que hayamos experimentado la ayuda de Dios, el que hayamos experimentado la sanidad de parte de Dios, el que experimentemos el amor de Dios, el que hayamos experimentado el cuidado de Dios en nuestra vida, oiga, nos da para que usted y yo pongamos nuestra confianza en Él.
No perdamos nuestra confianza en el Dios que es la roca de nuestra salvación. No hay que perderla. Hay muchas razones de las que le he mencionado por las cuales, óigalo bien, usted y yo tenemos que poner nuestra confianza. Y cuando alguien pone la confianza en Dios, dice la Escritura en este Salmo 40, versículo 4, bienaventurado el hombre o la mujer que puso en Jehová su confianza. Entonces somos bienaventurados, entonces somos felices, somos dichosos, por cuanto no le hemos puesto en cualquier persona. Oiga, muchas veces a nosotros se nos hace más fácil, poner nuestra confianza en un ser humano y no en Dios. Hay mucha gente que las pone su confianza en los partidos políticos, que ponen su confianza en las personas que gobiernan. Sí, hay que respetarlas, hay que honrarlas, hay que obedecerles. Óigalo bien, pero nuestra confianza no tiene que estar puesta en un hombre. Hay muchos que se desilusionan, cuando la persona no ha dado las expectativas que la gente esperaba. Hay mucha gente que se desanima aún. ¿Por qué cuánta gente, óigalo bien, dice, no, si nosotros no creemos? Yo no creo, dice, no en ningún partido político, pero no es porque en verdad no crea. El problema es que se desilusionó. Ese es el problema. Pero Dios no te va a desilusionar. Óigalo bien, Dios no te va a desilusionar. Al contrario, cuando menos esperas tú, la ayuda de Dios ha llegado a tu vida. La salud ha llegado a tu cuerpo. El cuidado de Dios ha estado siempre, siempre. Aunque tú no lo puedas ver y tal vez no lo puedas sentir, pero a Dios se puede sentir. Y también, óigalo bien, Dios se ha manifestado. Al Elión nadie lo puede ver, pero a través de Jehová, a través de Yahweh, sí se ha manifestado. A Él sí lo vieron. A Cristo sí lo vieron. Y al Espíritu Santo se ha manifestado, en muchos se nos ha manifestado. Entonces, sí lo hemos podido sentir, hemos podido ver su silueta, óigalo bien. Muchos testimonios me han contado a mí que han visto a un ser cuando han estado orando, llorando, postrados en el suelo. Pastor, me dice, yo veía un ser con sandalias, era el Señor manifestándose. Entonces, sí podemos, y eso, mire, es que lo que nos da la confianza para poderlo buscar siempre. Entonces yo lo invito a usted que lo busque con todo su corazón y que no pierda la confianza en nuestro Dios. Ponga su confianza. Por eso dice la Escritura, bienaventurado, bienaventurada el hombre o la mujer que puso en Jehová su confianza. Entonces es muy importante. Y dice, sigue diciendo el texto, y no mira, dice, a los soberbios. Entonces, ¿cuál es el problema? En que le decía de que hay mucha gente que le quita, óigalo bien, la mirada al Señor, le quita la confianza a Él y se la pone a un hombre o a una mujer, óigalo bien, que tiene espíritu de soberbia. Por eso, ¿cuántas veces no hemos sido, le decía, desilusionados por los políticos? Porque tienen un espíritu de soberbia. La mayoría, y lo puedo decir con autoridad, porque cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, en vez de ayudar a su prójimo, muchas veces es exaltado por su propio ego, por su propia arrogancia, por su propia altivez. Por esa razón, usted y yo, la palabra nos enseña en que no tenemos que poner la mirada en los hombres, pero muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en ellos y no debería de ser así. Sí tenemos que cumplir con el voto, óigalo bien, de ir a dar nuestro sufragio cuando hay elecciones. Hay que hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios, es un parámetro que Dios ha dejado. Por eso en las Escrituras, en los tiempos de María y José, ellos iban a empadronarse, dice la Escritura. Tenían que obedecer. Ellos podrían decir, no tenemos necesidad, nosotros vivimos en tal lugar, pero tenían que hacerlo.
Los llamaban cada cierto tiempo y obedecían. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ir a empadronarnos. Óigalo bien, porque esa es la voluntad de Dios. Así se manejan las autoridades aquí en la tierra, por mandato de Dios. Ahora, es importante entender, pero tenemos que entender de que no todos, óigalo bien, actúan bajo las perspectivas divinas. Entonces, y dice, y no miran a los soberbios. Hay hijos de Dios que ponen su confianza en gente soberbia, le dije, e insolente. Óigalo bien. Entonces, muy importante, para que usted no sufra disoluciones en su vida, usted no tiene que poner su confianza en ningún hombre, en ninguna mujer. Hay gente que le promete cuando se van los parientes, ¿verdad? Cuando me vaya te voy a ayudar. Aún los cónyuges que se han ido, ¿verdad? Le han dicho a los otros, al que se ha quedado, cuando me vaya, cuando ya esté bien, me dice, te voy a mandar a traer. Y nunca la mandó a traer, mejor se acompañó allá, ¿verdad? En el exterior. Y viceversa. Hay mujeres que se han ido y le han dicho a los hombres, mi amor, te voy a mandar a traer, ¿verdad? Y le creyó, puso su confianza, ¿verdad?, en el cónyuge. Pero no debe de ser así. No debe de ser así. El ser humano es cambiable. Óigalo bien, es cambiable. Es bipolar. Es bipolar, cambia a cada momento. Así somos los seres humanos. Por eso no tenemos que poner nuestra confianza, óigalo bien, total en una persona, sino en nuestro Dios. Entonces, no hay que poner la mirada en la gente soberbia. Usted sabe cuando su cónyuge tiene espíritu de soberbia. Usted lo sabe cuando sus hijos tienen espíritu de soberbia. Usted sabe cuando sus padres tienen espíritu de soberbia. Óigalo bien, nosotros sabemos. Dios nos ha dado la capacidad para poder discernir. Óigalo bien. Hay una lógica que se tiene que mover en nuestro ser. Eso es parte de la sabiduría, de la sofía humana que cada quien ha recibido. Óigalo bien, hay una sabiduría humana y con esa sabiduría humana podemos nosotros discernir cuando la gente es altiva, cuando la gente, óigalo bien, es soberbia. Se ve en la forma en que cómo hablan, cómo contestan, cómo responden. Se nota. Y eso nos tiene que dar la pauta de cómo somos los seres humanos. Entonces, muy importante que la bienaventuranza va también para aquellos que no hemos puesto la mirada en la gente soberbia. Óigalo bien. Y discúlpeme, nosotros los ministros somos apolíticos, no nos permiten las reglas, óigalo bien, en el Ministerio de Gobernación meternos en política, pero sí tenemos la libertad como ciudadanos de poder expresarnos muchas veces de las irregularidades que muchos cometen. Y se lo digo esto porque cuando la gente anda en campaña, la gente no muestra soberbia, pero cuando ya están sentados en las sillas, la soberbia se comienza a deslumbrar. Es como aquellos que cuando están estudiando, ¿verdad? No muestran soberbia, pero ya medio, óigalo bien, reciben el cartón de licenciado, de licenciada, de doctor, ¿verdad? Y ya están sentados en un trabajo. Pobrecitos los que están abajo. Hay muchos que han sido atropellados por gente soberbia, óigalo bien, por gente soberbia. Entonces es importante de que nuestra mirada sea, óigalo bien, sea quitada sobre esta gente. Esto es muy importante que usted y yo me lo entiendan. Lo entendamos, perdón. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces hay que quitar, tenemos que saber que la gente, la mayoría de la gente, cuando no hay temor de Dios en sus corazones, cuando no hay humildad, oiga, cuando no ha aprendido, como dijo Cristo, venid y aprended de mí que soy manso y humilde, cuando no hay mansedumbre, cuando no hay humildad, el comportamiento, óigalo bien, de la gente es de pura soberbia. En mis trabajos seculares tuve la oportunidad de conocer un montón. Conocí un montón.
Trabajé 7 años en un lugar donde vi desfilar gerentes y al más soberbio, óigalo bien, mayormente nosotros los latinos. Yo tuve una jefa de origen austriaco, pero qué dulce esa señora. Y era una señora avanzada de edad. Allá al finales de los 90, en una institución, en un colegio, que tuve la bendición de trabajar 7 años en ese lugar, de origen francés, y le digo, fue la única persona en la cual no pude ver. Contrario, esa mujer se quitaba su bocado para dársela a las empleadas, a las empleadas de limpieza. Óigalo bien, los pude ver no solamente una vez, pero tuve jefes salvadoreños que, Dios mío, óigalo, la soberbia caminando. Y no solo en ese empleo, tuve otro empleo anterior donde estuve 5 años y que Dios me permitió renunciar también de ese lugar. Conocí gerentes, pero le digo, súper soberbios. Entonces muchas veces usted y yo ponemos la mirada en ellos. Cuando usted vaya a dejar un currículum, no ponga la mirada en esa persona. No la ponga. Póngala en la roca de nuestra salvación. Dígaselo a él: Señor, yo vengo acá. Esta persona sí que es pésima, pero si tú tienes mi lugar en esta empresa, dígale, en este ministerio, si es público, dígale: Señor, que seas tú bendiciéndome. Pero no hay que poner, oiga bien, nuestra mirada en la gente, porque la gente es soberbia. Por eso es importante de que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que irnos despojando de eso. No crea que dentro del gremio pastoral no hay pastores soberbios. Los hay, conozco muchos, y espero que yo no esté dentro de ese grupo, porque los extraños me tienen que alabar, dice la Escritura. Yo puedo decirles que no hay soberbia en mí, por ser una persona mansa, por ser una persona amorosa, pero puede ser que hay un poquito de levadura. Óigalo bien, puede ser. Pero tenemos que entender, yo conozco, le digo, siervos que verdaderamente, le digo yo, ¿y cómo es que mi Dios los tiene a cargo de una congregación? ¿Cómo no los han de atropellar, digo yo? ¿Cómo no han de atropellar a su esposa, digo yo? Óigalo bien. Uno tiene que entender, porque lo antónimo de la palabra soberbia es mansedumbre, es ser dulce. Óigalo bien. Entonces, a eso nos ha llamado Dios. A eso nos ha llamado. Entonces es importante que si en usted y en mí hay un poquito de levadura de soberbia, tenemos que despojarnos. Principalmente los que somos, óigalo bien, gente profesional, que tenemos una carrera, que tenemos un puesto donde tenemos gente abajo. Esa gente tiene que tener una expresión diferente para usted y para mí. Óigalo bien. Tiene que tener una expresión diferente. Oiga esto, por favor. Usted como mamá también, sus hijos tienen que tener una expresión diferente, porque hay mamás que son soberbias. Pero no ponga usted como hijo, como hija, no ponga su mirada en ella. Esa es la mamá que Dios le dio. Hay papás que son soberbios también, pero quite la mirada de ellos. No los vea como tales, véalos como su papá, como su mamá. Pero su mirada tiene que estar puesta en el Señor. Dígale a nuestro Padre Celestial: papito, cambia a mi mamita, ese carácter, esa soberbia. Cambia a mi papá, dígale. Cambia a mi pastor, que sea dulce, que sea amoroso, dígale. Que sea compasivo. Porque un soberbio no conoce la compasión. El soberbio no conoce la compasión. Óigalo bien. No la conoce, no conoce la humildad. No conoce la humildad. El soberbio no conoce la humildad, no conoce la compasión. No la conoce. No la distribuye, no, porque no la tiene. No la tiene. Entonces, lo que Dios nos dice a través de este verso 4 del Salmo 40, bienaventurado el que no mira a los soberbios.
No los ve a ellos. Mejor oremos por ellos para que Dios haga la obra, para que Dios se manifieste de una forma especial. Temprano o tarde Dios va a tener que cambiarlos, Dios va a tener que humillarlos, óigalo bien, porque hay que humillarse delante de Dios. Yo lo he dicho varias veces, yo era una persona soberbia, yo era una persona súper soberbia, óigalo bien, súper soberbia, tenía problemas con todo mundo, tenía pleitos con todo mundo, por mi actitud de soberbia. Una persona soberbia solo en pleitos pasa. Oiga esto, es una característica. Es una de las características eso, que solo el pleito busca. Otra de las características de las personas soberbias es que no obedece. No obedece. Yo veo por Facebook cuántos hijos de Dios se manifiestan en contra del presidente. Y le ponen hasta apodos. Y los insultan. Gente cristiana. Se supone de que todos los que tengo en mi página de Facebook, todos son hijos de Dios. Se supone. Y yo veo gente que conozco desde hace 20 años que se congrega con un espíritu de soberbia. Entonces, ¿qué dice el Señor? No los mires. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que tengo que bloquearlos. No, no los bloqueé, yo no los he bloqueado. Pero yo ignoro lo que escriben. Hace como un mes me atreví a escribirle a alguien. Ay, ¿para qué lo hice? Amigo, compañero en Cristo, hermano en Cristo. Y hoy veo, ya no le digo nada. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios dice, no mires a los soberbios. No los mires. Y no mirarlo es no tomarlos en cuenta. No tomarles en cuenta sus malas actitudes. Oiga, no hay que tomárselas en cuenta. Lo que hay que hacer es orar. Veo otros que dicen, yo estoy desconsolado, dicen, porque veo gente cristiana, cómo escribe, cómo habla. No, no hay que desconsolarnos. Si la palabra de Dios nos dice, no mire a los soberbios. No los mire. No mire lo que hacen, ni lo que dicen. Porque otra de las características del soberbio es que habla más de la cuenta. Oiga, habla más de la cuenta el soberbio. Pero es importante de que usted y yo entendamos que el consejo de la palabra es bienaventurado el hombre que pone su confianza, oiga, que pone su confianza en Jehová y no mira a los soberbios, no los mira. Algo que he aprendido es eso, mire, ya mis muchos años que tengo ya estar en el Señor, he aprendido a no mirar la soberbia de la gente. Porque, ¿sabe qué? La soberbia ministra amargura. Le dije desconsuelo. Hay mucha gente que se desconsuela, se desanima, pero también se amarga. Y no tenemos por qué, porque bienaventurado le dije que significa felicidad. Y usted no puede permitir que un soberbio le robe la felicidad que Dios le ha dado. No podemos permitir que alguien por su soberbia nos haga perder nuestra felicidad. Usted no la tiene que perder por una persona soberbia. Hay gente que la pierde. ¿Cómo se expresan de los gobernantes? De los malos gobernantes. ¿Cómo se expresan? O tal vez buenos gobernantes, pero que no están haciendo la voluntad de ellos. O porque no son de la bandera de ellos. ¿Cómo expresan la soberbia? Y, oiga, y pierden la felicidad. Y la hacen perder a muchos. La hacen perder a muchos. Entonces, Dios nos ha dado una felicidad para que usted y yo la gocemos. Oiga, para que usted y yo la gocemos. Entonces, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Pero ¿qué más dice? Ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces hay muchos hijos de Dios que se desvían de la mentira. Oiga, y la mentira en la Biblia es figura de la idolatría, en primer lugar.
Es figura de la idolatría. Búsquelo en un diccionario. Búsquelo. Y ahí está. Ahí está. Búscalo en las versiones, en las distintas versiones de la Biblia. La mentira es figura, óigalo bien, en primer lugar, de la idolatría. Y hay muchos que han abandonado, óigalo bien, han abandonado el concepto divino y se han ido en pos, óigalo bien, de la mentira. Han conocido la verdad, han tenido la verdad que los hizo libres. Y dejaron la libertad, óigalo bien, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, dice que se extraña, se admira de que tan pronto hayan abandonado, óigalo bien, hayan abandonado la verdad para irse tras la mentira. El apóstol Pablo lo deja entrever en la carta de los Gálatas. Y hay mucho pueblo de Dios que ha abandonado la verdad por irse tras la mentira. Y el consejo de la palabra, óigalo bien, bienaventurado a los que no se desvían. Oiga, los que no se desvían. Que no se van pues tras la mentira. Entonces es importante de que usted y yo veamos esto. Hay mucha gente que le hace falta hacer muchas cosas. Mucha gente que le hace falta tener ahí su voladito ahí, ¿verdad?, en la pared. Hay mucha gente que le hace falta dibujar alfombras, ir a las ferias. Hay mucha gente cristiana. Se sienten encajonados como que estuvieran en cuarentena cuando están en el Evangelio. Hay muchos que se han expresado, mayormente la gente que desconoce, la verdad a través de la Escritura, se han manifestado de una forma. Una vez estaba yo sentado en un almuerzo, una actividad en el trabajo, en el colegio donde trabajé, y decía una profesora, qué aburridos los evangélicos. Y yo sé que lo dijo por mi persona, si la tenía casi enfrente. Qué aburridos, dijo. Pero ¿por qué son así? Dijo, porque son ignorantes. Mire pues, pero nosotros no somos ignorantes, porque la verdad se nos reveló a usted y a mí. La verdad se nos reveló. Entonces, y nos sacó de la mentira. Gracias a mi Dios, pues soy hijo de pastor, nací en el Evangelio. Entonces no conocí la mentira a través de esta figura. Óigalo bien. A través de la idolatría. No. Entonces, pero hay mucha gente que sí estuvo, ahí nació. Pero Dios lo sacó. Pero hay gente, óigalo bien, que no nacieron allí, pero que se fueron después en pos de la mentira. Otra forma de irse, desviarnos, óigalo bien, e irnos que nos desviamos tras la mentira, es sobre los fundamentos. Hay mucha gente, óigalo bien, que tiene fundamentos sólidos y que los ha abandonado por abrazar la mentira. Es importante de que usted se mantenga en la verdad. Por eso la Escritura nos enseña, oigan, que el pueblo de Israel desfalleció por falta de conocimiento. Entonces, el que tú te alimentes a través de la palabra, vas a llegar a tener un conocimiento en el cual no te va a permitir, óigalo bien, que usted se desvíe hacia la mentira. Porque la verdad lo va a hacer libre. La verdad lo va a mantener ahí en pie, óigalo bien, firme. Con la esperanza de que un día, óigalo bien, las promesas del Eterno se van a cumplir en su vida. Y eso, óigalo bien, usted tiene que entender que tiene que estar firme en esa verdad que Dios ya le dio a través de la Escritura. Entonces hay mucha gente que tiene ese problema. Por eso pierde la bienaventuranza, pierde la felicidad, porque la mentira, óigalo bien, la mentira te va a hacer perder la felicidad.
te va a hacer perderla. Te va a hacer perder la bienaventuranza. Te va a hacer perderla. Entonces no te desvíes hacia la mentira. No te desvíes. Hay muchos que tienen la verdad, óigalo bien, tienen un testimonio verdadero de sus padres, de sus ministros, de sus pastores, de sus gobernantes, aún del mismo Dios de los cielos. Y hay mucha gente, óigalo bien, mucha gente que ha abrazado más la mentira y ha refutado los fundamentos divinos. Los ha refutado. Lamentablemente hay veces que a uno le envían gente para que uno las ponga en la página de Facebook y hay gente que se involucra en los grupos cristianos solo por criticar. Yo me he tenido que estar saliendo de muchos grupos cristianos porque hay mucha gente que solo hace preguntas para provocar contiendas. Oiga, porque la mentira eso va a ser. La mentira te mete en contiendas. Y Dios nos llamó a tener paz. Dios nos llamó a que abracemos la verdad. Dios nos llamó a que verdaderamente seamos felices. La felicidad de parte de Dios tiene que estar en su vida y en mi vida. Es importante que usted entienda estos principios. Es importante que usted abrace esta bienaventuranza. Es importante. La felicidad de parte de Dios es única. Oiga, es única. Esa es provocada por el Espíritu Santo, no por el alcohol. No es provocada por unos sentimientos emocionales que podemos tener para con cierta persona. No. La felicidad de la cual estoy hablando es provocada por el mismo Dios de los cielos. Él es el que nos la ha dado. No me la ha dado ninguna entidad humana. No se la ha dado ninguna identidad humana a usted, sino que se la ha dado el mismo Dios. El mismo Dios cuando lo señaló bienaventurado, feliz, dichoso. La felicidad, esta felicidad, es la que usted y yo tenemos que tener permanente. Oiga, y esta felicidad es la que nos va a hacer confiar en las promesas del Dios de los cielos. Oiga, por eso, si usted quiere ser feliz, oiga, ponga su confianza en Dios. Y la felicidad que usted nunca ha tenido, Él se la va a dar. Él se la va a dar. Como le vuelvo a decir, yo era una persona amargada, súper amargada. Así se lo digo. Era tan amargada que por la falta de amor de un padre y de una madre, yo sentía odio por ellos mismos. Pero hasta que conocí la verdad, y la cual me hizo libre, comencé a ministrar ese amor en ellos. Óigalo bien. Era un joven súper amargado. Mis momentos felices eran cuando yo ingería licor. Esos eran los momentos felices. No había otro momento en que yo pudiera sentir la felicidad. Yo odiaba a mis padres. Era un joven amargado de espíritu. Pero que cuando puse la confianza en Dios, la felicidad llegó a mi vida. Oiga, porque Él me declaró bienaventurado. Como lo ha declarado a usted, bienaventurado, y como la ha declarado a usted, amada hermana, bienaventurada. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ahí en tu casa, donde estás con tus hijos, con tu cónyuge, por el tiempo, ya se me fue el tiempo, te voy a pedir que te pongas de pie. Levanta tus manos. Y comienza a pedirle a Dios. Comienza a decirle al Señor: Señor, yo pongo mi confianza en ti.
Pon tu confianza total en el Dios, óigalo, que te cuida, que te ha cuidado todo este tiempo, que te ha cuidado en el hecho de enfermedad, en los momentos de dolor. Él ha estado contigo, en el Dios que te provee, en los momentos de escasez, y ha hecho llegar su bendición a tu vida. En ese Dios pon tu confianza. No la pongas en el gobierno, no la pongas en tus padres mismos, porque te van a fallar. A mí me fallaron mis padres, me fallaron, y por eso me amargué. Recuerdo un tío me decía en el primer trabajo, fuimos compañeros de trabajo con mi tío, y él estando fuera del evangelio, pero que había crecido en el evangelio, me aconsejó. Pero como no había puesto mi confianza en la roca de mi salvación, me dio igual. Seguí con mi amargura de espíritu. Seguí con ella. Pero hasta cuando el Señor puso su manto de gracia, su manto de misericordia sobre mi vida, oiga, mi espíritu comenzó a ser libre. Ahora desde el 25 de junio de 1986, el día que estaba cumpliendo 24 años, ese día Dios tuvo misericordia de mí. Ese día yo le he dicho a través de mi testimonio, yo llegué casi bolo. Había bebido toda la noche anterior y me había echado 2 que 3 ese día. Pero ese día me invitaron a un culto. Y fue ahí donde Dios comenzó a obrar. Comencé a poner mi confianza en Él. Y Dios comenzó a quitarme lo que estaba amargando mi vida. Dios quitó la soberbia en mí. Dios quitó todo. Y comencé a aprender a entender que el que me cuidaba era Él. Que si nadie me había quitado la vida a través de mi soberbia, óigalo bien, es porque Dios había cuidado de mí. Como ha cuidado de ti, como ha cuidado de tus hijos. Entendí que no era por mi trabajo que ganaba bien, sino que porque Él era el que me proveía. Óigalo bien. Entendí que el único que me sanaba de las enfermedades que me atacaban, Él era Él. Era Jehová Rafa, mi sanador. Oiga esto, Él ha sido tu sanador. Por eso le dije, hay muchas razones por las cuales tenemos que poner nuestra confianza total en el Dios de los cielos y de la tierra. Hay muchas razones por las cuales ya no tienes que desconfiar de Él. Hay muchas razones por las cuales nuestra mirada no tiene que estar en los hombres, porque los hombres tienen espíritu de soberbia. No tenemos que poner nuestra mirada en la mentira. Por eso dice la Escritura que no necesitamos otro mediador si tenemos a Jesucristo. Por eso el velo se rasgó en 2 partes, para que ahora usted y yo tengamos acceso libre para poder entrar a la presencia del Dios de los cielos. Ahora Él no nos echa, a nadie nos echa fuera. Al contrario, nos manda a decir a través de los salmos, el que a mí se acerca, yo no lo echo fuera. Por eso nos manda a decir a través de la palabra que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, Él está con nosotros.
Óigalo bien. Él está con nosotros. Es importante entender esto. Pongamos nuestra confianza total en Él. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga cuidando, que Dios nos siga proveyendo, que Dios nos siga amando, que Dios nos siga sanando. Él está obrando en tu vida. Dígale a sus hijos, dígale a su cónyuge, no desmayen, no desmayes. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Confiemos en Él. Confiemos. Hay que confiar en Dios. Hay que aprender a confiar. A veces lo decimos del diente al labio nada más. Pero hay una duda, hay una incredulidad, la cual la tenemos que arrancar de nuestro ser. La incredulidad no puede, óigalo bien, no es compatible con la confianza. No es compatible. La fe es la compatible con la confianza. Tienes que asociar tu fe con la confianza que tienes que poner en el Dios de los cielos. Tienes que asociar tu confianza con la fe y creer que el Dios Todopoderoso te va a sacar adelante. Te va a sacar adelante a ti. Va a sacar adelante a tu cónyuge. Va a sacar adelante a tus hijos. Que no los va a dejar abandonados ni huérfanos. Que Él estará con ustedes todos los días de su vida. Pongamos nuestra confianza para que la felicidad pueda llegar a nuestro ser. Dichosos los que confiamos en el Señor. Bienaventurados. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, el tiempo se me ha terminado, pero qué lindo poder meditar en la palabra del Señor. Es muy importante que usted no pierda su confianza en el Señor. Mejor póngala. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Es muy importante. Así de que ha sido de mucha bendición estar con cada uno de ustedes y les invitamos para las 2 de la tarde. Vamos a estar en vivo nuevamente porque vamos a estar orando por nuestra nación. Vamos a estar orando por las familias. Óigalo bien, juntamente con mi esposa. Vamos a estar orando, vamos a estar ministrando. Vamos a tener una alabanza de fondo para que usted y yo podamos dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Es importante orar por nuestra nación, es importante orar, estamos en 3 días de oración, viernes, sábado y hoy domingo termina, y a las 2 de la tarde nos vamos a enlazar nosotros, óigalo bien, a través de este medio, vamos a estar orando, así que les hago una invitación a usted que nos está viendo aún en el exterior, en Italia, en España, en Canadá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua. Es importante que usted se nos enlace a las 2 de la tarde. Para los que viven en Europa, 8 horas serían pues las 10 de la noche. Todavía está temprano. Antes que usted se vaya a dormir allá donde usted reside en Europa, pues enlácese a las 10 de la noche de allá, de Europa, 2 de la tarde de acá de El Salvador, y vamos a estar ministrando. Óigalo bien, vamos a estar orando. Usted nos puede escribir allí en su mensaje, póngalo ahí, ore por nosotros, familia tal, y nosotros vamos a estar orando. Óigalo bien, así como ponen gloria a Dios, sea bendito mi Creador, así ponga usted, póngale allí, oren por nosotros, somos la familia tal.
ore por la familia tal. Así escríbanos y nosotros lo vamos a estar viendo en pantalla y vamos a estar orando por cada una de las familias que se van a estar reportando. Vamos a estar orando por ustedes. Vamos a orar para que Dios verdaderamente nos ayude. Como decíamos el domingo anterior sobre el tema, Dios es nuestro ayudador. Así que los esperamos hoy mismo a las 2 de la tarde, 10 de la noche del lado de Europa. Por favor, 4 de la tarde del lado de Estados Unidos y de allá de Canadá, creo que son 2 horas adelantadas. Por favor, no deje de sintonizarnos para que podamos orar, óigalo bien, y usted pueda poner su petición. Que Dios me le bendiga, ha sido un placer poderlo saludar y poderle llevar este hermoso mensaje que yo sé que ha sido de mucha edificación, no solamente para mi persona, sino que también para ustedes como oyentes. Hasta pronto, los esperamos 2 de la tarde, hora del Salvador, 10 de la noche, hora de Europa. Nos vemos y que Dios me la bendiga.